Vamos a leer juntos en el libro de Isaías, capítulo 43. Gracias, Señor. Versículo 2. Isaías 43, versículo 2. Si hoy estás aquí, seguramente es porque el Señor quería que puedas oír esta palabra también, ¿sí? Seguramente que Él te trajo para que recibas este mensaje y puedas ser fortalecido, se abran tus ojos, puedas ver lo que el Señor está haciendo en tu vida. Isaías 43, versículo 2. Le leo la versión NBI, dice: cuando cruces las aguas, yo estaré contigo. Se lo leo otra vez. Cuando cruces las aguas, yo estaré contigo. Y no es el pastor que se los dice, es Jesús, es Dios. Cuando cruces los ríos, no te cubrirán sus aguas. Cuando camines por el fuego, no te quemarás, ni te abrazarán las llamas. Dice: yo soy el Señor tu Dios, el Santo de Israel, tu Salvador. Yo he entregado a Egipto como precio por tu rescate, a Cus, a Seba en tu lugar. A cambio de ti entregaré hombres, a cambio de tu vida entregaré pueblos. De hecho lo hizo el Señor, ¿no? Entregó a Jesús. Porque te amo y eres ante mí, ante mis ojos, precioso y digno de honra. Yo no sé lo que te han dicho allá afuera, pero eso es lo que hoy el Señor te dice en este lugar. Precioso y digno de honra. No temas, porque yo estoy contigo. No temas, porque yo estoy contigo. Fíjense que lo que leímos, el comienzo y este final, el del versículo 5, el comienzo del 5, pero el cierre del pasaje que hemos leído, dice lo mismo. Yo estaré contigo, y aquí dice: yo estoy contigo. La promesa es: yo estoy contigo. Hay algo que yo quiero hablarles en esta mañana, que una de las cualidades más fuertes de nuestro Dios es la capacidad que Él tiene para permanecer siempre con nosotros. Pero por el contrario, tal vez una de nuestras mayores debilidades es dudar todo el tiempo de eso. En Él, una de sus virtudes, de las más grandes, de las más maravillosas. Pero en nosotros, tal vez la mayor debilidad de decir: Señor, ¿estás o no estás? Acompáñenme por favor en Éxodo, capítulo 17, versículo 7. Allá hay un pasaje donde Israel recién comienza su tiempo en el desierto, luego de haber pasado el Mar Rojo, allí cuando salieron de la esclavitud. Y es, digamos, que uno de los primeros conflictos que ocurren en el pueblo de Israel luego de haber sido liberado de la esclavitud, pero en el tiempo de desierto. Algunos teólogos creen que incluso lo que sucede aquí, lo que vamos a leer, lo sepultó a Israel durante 40 años en el desierto, justamente por este conflicto, donde cuestionaron la presencia del Señor. Ahí en Éxodo 17, yo les voy a leer el final del episodio, que es el versículo 7. 17, versículo 7. Éxodo 17, versículo 7. Dice: además a ese lugar lo llamó Masá y también Meribá, porque los israelitas habían altercado con él y provocado al Señor al decir: ¿está o no está el Señor entre nosotros? Me gusta esta versión NBI. El conflicto se dio, si ustedes leen el versículo 1, por falta de agua. Mire lo que dice: toda la comunidad israelita partió del desierto de Sin, por etapas, según lo habían ordenado el Señor. Acamparon en Refidim, pero no había allí agua para que bebieran. Así que altercaron con Moisés. Danos agua para beber, le exigieron. ¿Por qué pelean conmigo?, se defendió Moisés. ¿Por qué provocan al Señor? Se le agarraron con Moisés porque era el que veían ahí. Pero la Biblia nos cuenta que allí hubo un episodio, el primer quizás episodio de prueba, de dificultad, donde el pueblo de Israel se desesperó porque se quedaron sin agua. ¿Saben? Una de las realidades que nos llevan a dudar si Dios está o no está con nosotros son las circunstancias que vivimos. Lamentablemente, cuando la situación es difícil, cuando se trata de una necesidad importante, no podemos cuestionar a Israel. Sin agua se iban a morir. Pero sí podemos cuestionar la reacción que tuvieron. El punto, la cuestión en ese lugar fue que ellos empezaron a decir: no tenemos agua, al final ¿está Dios con nosotros o no está? ¿Por qué nos pasa esto? Si Dios estuviera con nosotros no nos tendría que pasar esto. Ese fue el cuestionamiento.
Por eso fíjense que lo leí primero el versículo 7, al final, ahí lo declara. Dice, ustedes provocaron al Señor porque en el fondo estaban dudando si Dios estaba o no estaba con ustedes. Y Dios le dejó claro que está con ustedes. ¿Saben por qué? Porque Él ahí hizo un milagro en la piedra y de la piedra brotó agua y tomaron agua que brotaba desde una piedra a todo el pueblo. Dios le mostró su poder. Pero un instante antes de que Dios muestre su poder, el pueblo estaba dudando. ¿Dios está o no está? ¿Dios está o no está? ¿A alguien le pasó esto alguna vez? Sucede que cuando las cosas están difíciles, cuando no se da lo que esperamos, y más cuando se trata de una necesidad, porque uno algunos placeres o beneficios los puede dejar a un lado, pero cuando se trata de una necesidad básica como el agua, el pan, el abrigo, creo que pasamos por las más grandes crisis. Pero yo hoy vengo con una palabra del Señor. Vengo a decirles, el Señor está contigo. Amén. El Señor está contigo. No sé cuál es la situación que estás pasando, pero sí sé algo, que son esas circunstancias difíciles las que nos hacen dudar, como este pueblo de Israel. Se puso a pelearse con Moisés y a altercar con él. ¿Por qué? Porque en el fondo estaban diciendo, al final, el que nos sacó de Egipto está con nosotros, porque no se nota. Eso es lo que estaba diciendo. No se nota que Dios esté con nosotros. No veo las bendiciones. Y es en esos momentos donde más hoy nos toca aprender de su fidelidad y de que Él prometió, que Él hizo pacto. Ahora lo vamos a ver, que Él estaría con nosotros. ¿Saben qué? Yo noto una cosa, que si nosotros podemos creer esta realidad de que Dios siempre está con nosotros, siempre está, aun cuando no lo sentimos, yo creo que eso va a mejorar nuestra identidad como creyentes. Por el contrario, dudar todo el tiempo de esa realidad, de esa promesa, hará que tengamos una identidad muy floja, muy débil. Y cada circunstancia nos moverá para un lado y para el otro. Un día estamos, cuando las cosas están bien, estamos creyendo que Él está con nosotros, pero cuando las cosas están mal, Dios me dejó, Dios se olvidó de mí. Yo sé que tal vez los que tienen años de creyente no digan de esta forma, pero hay actitudes en nosotros que le dicen a Dios, Señor, ¿dónde estás? No te veo. Hay actitudes que parece que entramos en ese altercado como entró el pueblo de Israel. Al final, ¿realmente Dios está conmigo o no lo está? Y creo que hay algo que le duele al Señor, dado su fidelidad. Le duele que nosotros estemos dudando todo el tiempo de eso. O que podamos pensar de que Dios está con aquel, pero no conmigo, porque no veo su mano en mi familia, no veo su mano, no sé, en mis hijos, en lo que haga, ¿sí? Pero poder hoy entender a la luz de la palabra, decir, Señor, ¿es real esto de que tú estás siempre con nosotros? Vamos a verlo. Yo quiero ver en Ageo primero, en el libro de Ageo, si lo buscan ahí al final del Antiguo Testamento, poco antes del Nuevo, van a encontrar el libro de Ageo. Hay una realidad dura. Yo entiendo que a veces hay realidades que nos golpean, a todos nos ha pasado esto. Y realmente parece que Dios se fue. ¿Cuántos me entienden en esto? Hay situaciones, hay a veces enfermedades. Es muy dura la enfermedad, ¿no? A veces uno ve situaciones económicas o problemas familiares donde hay como un silencio. Dios no te habla, no viene una palabra, no lo sentís. Esto hablábamos, yo compartía un poco la previa de este mensaje en casa, en la mesa, hablando con la familia. Y decíamos, esta generación, por ejemplo, tiene la costumbre de que si no lo siente, Dios no está. Y yo soy una persona que me gusta sentir al Señor. Me encanta cuando lo siento. Pero tuve que aprender de que no es cuestión de sentirlo. Entiéndame lo que estoy transmitiendo. O sea, esta generación de hoy pasa todo por el sentir, porque me siento bien, porque es placentero. Y que si no te sientes bien, Él se fue. Él está ahí. Amén. Él está contigo. ¿Cuántos me dicen amén a eso? Él está contigo. Tenemos que tener cuidado con esas cosas que se han metido aún dentro de la iglesia, ¿sí? Que todo pase por el sentimiento, todo pase por... A veces incluso medimos si Dios está o no está por las bendiciones que pueda haber. Hermano, yo les puedo asegurar que a veces puede haber muchas cosas buenas en una familia o prosperidad, pero quizás estén muy lejos del Señor. Entiéndame que es así. No solamente el ver esas cosas buenas está hablando de que Dios está con ellos. Quizás me meto en un problema al decir esto, pero yo creo que Dios prospera y Dios bendice, pero no confundamos. Hay otras cosas que hablan de que Él está ahí. Nosotros cuando pasamos la prueba de tantos años allí, mientras vivíamos en Los Chañares, venían muchos familiares y nos decían, pero ¿qué es lo que les está pasando? ¿Qué es lo que sucede con ustedes? Y nos cuestionaban, ¿estarán en pecado? ¿Están haciendo algo que no es lo que Dios quiere? Nosotros estábamos siendo fieles a lo que Dios nos había dicho, que era venir a Bahía y servirle. Pero nos faltaba de todo, y hay muchos que saben de esa condición. Y estábamos en una situación tremenda, pero sí sabíamos que Dios estaba ahí con nosotros. Cada vez que lo íbamos a buscar, Él estaba ahí, consolando nuestros dolores, nuestras angustias, nuestras soledades. Dios sabe estar en el desierto contigo, amén. Él sabe estar ahí.
Y hoy escuchaba a un predicador que hablaba de que Dios está con nosotros en el proceso. No necesariamente cuando venga la victoria, Él está en el proceso también. Y está en las malas, como decimos. Hay una palabra hermosa en Isaías que dice que en toda angustia de ellos, Él se angustió con ellos. Amén, Él estuvo ahí. En toda angustia que estás pasando, Él está ahí. Él está contigo, pero yo quiero que hoy te vayas por esa puerta creyendo, Dios está conmigo, Dios está conmigo. ¿Sabes por qué? Porque esa tiene que ser tu seguridad. No que Dios haya hecho algo a tu favor, sino no importa si Él lo hace o no lo hace. Por supuesto, quiero que lo haga, pero Dios está conmigo. Esa tiene que ser la fortaleza de su pueblo, la fortaleza de sus hijos. Mi Padre nunca me dejará. Eso dijo Jesús. Yo sé que Él está conmigo y Él nunca me dejará. Y yo creo que por eso Jesús entra en una crisis cuando Él está en la cruz del Calvario. Dice, Padre, no, antes de ir a la cruz, Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has abandonado? Él llevó el peso de nuestro pecado. Ahí fue el único momento donde Él sintió al Padre lejos. Pero aún así el Padre estaba ahí. Pero Él en su humanidad dice, ¿por qué me has abandonado? Y creo que eso es lo que nos sucede. A veces sentimos, yo a veces leo salmos de David y leo, Señor, tú siempre estarás conmigo. Leo otro salmo que sigue y dice, Señor, ¿por qué me has abandonado? Yo digo, pero es el mismo autor. Pero a veces nuestras emociones, David era muy, él sacaba lo emocional, así como era apasionado, sacaba lo emocional. Claro, hubo momentos de David donde parecía que Dios lo había dejado, literalmente. Pero yo hoy tengo que creer, y ahora vamos a ver por qué, que Dios siempre estará con nosotros. ¿Saben? Es una cualidad de Él. Ahora hay un problema, nosotros no tenemos esa cualidad. No tenemos esa cualidad, es una virtud del Dios vivo. Y hoy podemos confiar en esa virtud y imitarlo, amén. Pero el ser humano, por naturaleza, no es fiel. El ser humano busca sus beneficios. Me pongo primero en la lista. Uno busca siempre su propio beneficio, su confort. Y si no me gusta, me voy para otro lado. No es fiel. Pero hoy podemos ser transformados a imagen y semejanza de Él, amén. Pero Él tiene esa virtud. Como nosotros no la tenemos, trasladamos nuestra infidelidad a Él. Así como nosotros un día, si no lo necesitamos, lo dejaríamos, pensamos que Él un día también puede darse media vuelta y dejarnos, pero Él no lo hará. Él no es hombre. Él es Dios maravilloso y Él te será fiel. Amén. Miren, en Ageo solo un versículo para entender la condición. En Ageo 1:6 habla de la condición del pueblo, por si alguno se siente identificado. Esto es lo que el profeta Ageo le dice a Israel. Le dice, ustedes siembran mucho, o como la pastora nos hablaba, ¿no? Pero miren, esto sí que es tremendo, amor. Dice, siembran mucho, pero cosechan poco. Cosa rara, porque el que siembra mucho cosecha mucho, dice la Biblia. Pero ellos estaban en esta condición horrible. Sembraban mucho y cosechaban poco. Como una maldición, ¿no? Comen, pero no quedan satisfechos. Beben, pero no llegan a saciarse. ¿Se imaginan esa condición? A esto no le faltaba el agua, esto la tenían, pero la tomaban y se sentían vacíos. Comían y se sentían siempre con hambre. Se visten, pero no se abrigan. Y al jornalero se le va el salario como por saco roto. No está hablando de Argentina, pero se parece. ¿Se entiende? El jornalero que guardaba su jornal en el saco era como que se le perdía, no le rendía nada. Y hay una similitud, ¿no? Pero yo quiero que entiendas esto. Esa era la condición de Israel en ese momento. Y eso trajo aflicción al pueblo. De hecho, el cielo se cerró, se cortaron las lluvias. Es tremendo el pasaje. Y por supuesto, viene una exhortación. Dios le habla al pueblo, le dice, el problema era que el pueblo estaba dedicado a sus propias cosas y nadie se ocupaba del templo, nadie quería ocuparse en restaurar el templo, que estaba todo destruido. Viene la exhortación, pero el primer consuelo, la primera palabra de ánimo que viene por boca del profeta está en el versículo 13. Se me hizo un lío aquí con el... En el versículo 13, ¿qué es lo que le dice el Señor? ¿Qué es lo primero que el Señor les quiere recordar y reafirmar? En el 1:13 dice, entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo, yo estoy con vosotros. Otra vez la crisis, la dificultad. Y lo primero que el Señor tiene que recordarles es, no se olviden, yo estoy con ustedes. Yo estoy con ustedes. Puede ser que lo que tenés no te rinde, puede ser que comes y no te sacias, bebes y no sacas tu sed. Hay como un vacío, pero yo quiero recordártelo. Yo estoy contigo. Yo estoy contigo. Y en el capítulo 2, del otro lado, otra vez el profeta, la misma palabra. A mí me impresiona que el profeta tenga que reforzar esto 2 veces sobre el pueblo de Israel. Pero aquí vamos a lo primero. ¿Por qué sé que Dios está conmigo? ¿Por qué? ¿Porque me lo merezco? No. Primero, ahora lo vamos a ver, porque es un pacto. Dice el 2:5, según el pacto que hice con ustedes cuando salisteis de Egipto.
Miren, esto era años atrás. Años atrás. Dice, así mi espíritu, les leo la NBI, permanece en medio de ustedes, no teman. Así mi espíritu permanece en medio de ustedes, no teman. ¿Saben? Uno de los conflictos que hay cuando uno duda si Dios está conmigo o no lo está, es que sentimos miedo. Uy, siento miedo. Tal vez no digas, Dios me dejó. Pero si estás sintiendo miedo y estás temblando ante una situación, ¿cómo voy a hacer? ¿Cómo voy a hacer? Ese es el momento que estás dudando. O dejaste de creer que Dios está contigo. Dios está contigo. No temas. Esa es una palabra sencilla la que traigo en esta mañana, pero sé que la necesitamos oír. La necesitamos oír. Pero lo primero, ¿por qué sé que Dios está conmigo, que está contigo? Primero, porque Él hizo un pacto. ¿Saben? El matrimonio, para que entiendan, es un pacto. ¿Por qué nosotros creemos como iglesia que necesitamos casarnos legalmente y consagrarnos como matrimonio delante de Dios en una ceremonia? ¿Por qué? Porque entramos en un pacto como matrimonio. Es un pacto, pasamos a ser una sola carne, como dice la Biblia. Es un pacto. Lo que es un pacto no se rompe. De la misma manera, Dios hizo pacto. Entiendan esto, recíbanlo en el Espíritu. Él hizo pacto con su iglesia, con su amado pueblo de Israel. Él les prometió un día, ahí delante de Moisés, por un hombre que lo supo pedir. Eso está en Éxodo 33. Le dijo, Señor, si tú no vas con nosotros, no nos saques de aquí. Y ahí Dios le dijo, Moisés, te voy a hacer una promesa y hago pacto. Mi presencia va a ir contigo y te dará descanso. Desde ese día es que Dios pactó con su pueblo. Mi presencia va a ir con ustedes. Y cuando vino Jesús a la tierra nos habló del Espíritu Santo y aún reafirmó esta promesa. Ya no es solo su presencia, es su Santo Espíritu. Ahora sabemos quién es el que está con nosotros, su Santo Espíritu. Dice aquí, permanece. Escucha esa palabra. Mi Espíritu permanece sobre ti. Ay, Señor, pero yo no oré esta semana. Te digo algo, mi espíritu permanece sobre ti. Mi espíritu permanece sobre ti. No es que te doy mi espíritu, a ver cómo anduvo no, le saco mi espíritu como un juguete. Mi espíritu es una persona. Él te ama, Él está contigo. Él está contigo, es fiel. Yo tomo el ejemplo de un matrimonio para que se entienda. ¿Qué quieren los esposos? Creo que es así, ¿no? Estar siempre con el esposo, con la esposa. Vamos a tomar unos mates, mi amor, vamos a compartir. Y los chicos vienen, no importa si no vienen, vamos a estar juntos. No, los chicos también, a ver, ¿sí? Siempre juntos. Pero el matrimonio quiere compartir. Para que entiendas, es pacto, es estar siempre, es permanecer. Y a veces la doña o el don no están del mejor humor. Tal vez ese día está con mucho trabajo o están en unos días difíciles del mes. Y no hay ganas también de compartir porque uno está como cortocircuito. Pero seguimos juntos. Permanece, eso es permanecer. Permanecer es estar siempre, estar siempre, estar siempre. Señor, perdóname que hoy no oré. Yo siempre digo, esto hablamos a veces con mi esposa, a veces si uno tuvo un día agitado, ese día no pudo orar y llega la noche y Señor, perdón que no pude orar. Y una vez, no amor, que decíamos, mirá, no sirve que le pidamos perdón, el que se lo perdió fuimos nosotros. Él estuvo ahí. Uno siente como culpa, ¿no? Dice, perdón, Señor, no oré, pero bendíceme esta noche. No hay nada que pedir perdón. Él estuvo ahí y Él te ama. Si no lo buscaste, te lo perdiste. Mañana será otra oportunidad. Pero Él siempre está ahí. Y Él permanece. Él permanece. Sí, conmigo. El Espíritu Santo. Decilo fuerte. El Espíritu Santo permanece sobre mí. ¿Vieron cómo empezó el servicio hoy? El Espíritu de Dios está sobre mí, dijo Jesús. Porque me ha ungido. Yo quiero decirte hoy, el Espíritu de Dios permanece sobre ti. Yo pensé que en los ungidos. ¿Y tú qué eres? Un ungido del Señor también. Por su presencia. Por su Espíritu, Él permanece sobre ti. Y es un pacto, quiero que repitan eso, es un pacto. Yo sé que a nosotros en nuestra cultura nos cuesta entender lo que es un pacto, porque ya casi no existe lo que es un pacto aquí en esta cultura occidental. Lo que se hacen son escrituras, ¿no? Papeles. Bueno, para que entiendan, a ese nivel está el pacto. Un pacto tenía el peso de una escritura. Si la escritura dice que esa propiedad es tuya, se te pueden plantar en la puerta, que digan lo que quieran, pero el papel dice que ese terreno es mío, que esa propiedad es mía. ¿Amén? El pacto dice que Él nunca va a quitar su espíritu de ti, que Él no lo quitará, que Él no te dejará. Su espíritu permanece sobre ti. Ahora, que yo lo aflija, que yo lo ignore y que lo entristezca, como dice la palabra, es otra cosa. Pero Él está ahí. A veces en la prueba Él está ahí y queremos que Él nos consuele, pero nos toca corrección. Y Él está ahí. O siempre papá cuando éramos niños, ahí al lado nuestro, mamá, era siempre un cariño, un beso y un abrazo. A veces era un... ¿O no? Y bueno, ahí está el Señor. Él está ahí para corregirnos. ¿Cuánto le gusta que el Señor le corrija?
Amén. Si vamos a la bendición, lo recibimos. Pero Él está ahí. Él está ahí, Él está ahí. Primero, es un pacto. Lo segundo, Juan capítulo 14. ¿Qué dijo Jesús acerca de esto? Juan capítulo 14, versículo 15. Es simple. Juan 14, 15 y 16 dijo Jesús: si me aman, guarden mis mandamientos. Si me aman, guarden mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con ustedes para siempre. Para que esté con ustedes para siempre. Si ustedes se fijan, el título de esa parte, de ese pasaje, dice arriba la promesa del Espíritu Santo. No sé cuántos le dice así en la Biblia. A mí me figura de esa manera, la promesa del Espíritu Santo. Lo segundo que tengo para decirte esta mañana: ¿por qué sé que Dios está contigo? Porque es una promesa. Digan conmigo, es una promesa. Número 1, es un pacto. Número 2, es una promesa. Hay algo que el Señor me hablaba esta semana. El Espíritu Santo no es una necesidad. El Espíritu Santo es una promesa. Y ahí cambia lo que el planteo de las cosas. Cuando uno busca a Dios como una necesidad, parece que Él va a venir o no va a venir, o que se va a ir o va a estar. Pero cuando tú lo miras a Él como una promesa, Jesús dijo: si me aman, guardan mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y Él les dará otro consolador. Está hablando del Espíritu Santo. Le dará otro consolador, ¿para qué? Para que esté con ustedes para siempre. ¿Cómo hace el Señor? No lo sé. Pero en los momentos más desagradables de nuestra vida, Él estuvo ahí. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y sabes, esos son momentos donde no lo escuchas, donde Él parece que no te habla. Él está ahí. Él está ahí. Jesús dice: cuando yo le dé mi espíritu, se lo voy a dar para siempre. Para siempre. Entonces, número 1, un pacto. Número 2, una promesa. Y número 3, lo tercero que quiero decirte, es que Él va a estar contigo siempre porque Él es fiel. Que es lo que decía un poco al principio del mensaje. Segunda de Timoteo, capítulo 2. Yo les leo, si no, anótenlo. Segunda de Timoteo 2:13, le voy a leer la versión NTV. Miren qué hermoso como dice aquí. La Biblia dice que si somos infieles, Él permanece fiel, pues Él no puede negar quién es. Ahora, quiero explicarte esto. ¿Por qué Dios puede permanecer fiel cuando nosotros le damos la espalda? ¿Cómo puede hacer Dios para ser fiel con su presencia cuando nosotros quizás le estamos siendo infieles? Dice aquí que Él permanece fiel porque Él no puede negar quién es en su naturaleza. Dios no puede volverse infiel porque tú seas infiel. Él no puede. Es como que pidas que Dios te mienta. Dios jamás miente porque es Dios. Y en su naturaleza, su presencia, el Espíritu Santo jamás te mentiría. De la misma manera, su presencia, quiero que entiendas esto. De la misma forma, así como nosotros nos es tan fácil volvernos infieles con Dios, es imposible que el Espíritu Santo un día, porque no quiere o porque no le agradó como oraste o no le agradó lo que hiciste, Él ese día diga: hoy me voy y lo dejo a este. Es imposible porque Él siempre permanece fiel. Aún en la peor condición. ¿Cuál es la peor? Cuando nosotros le somos infieles. ¿Cuántos de ustedes quisieran ser fiel con alguien que te traiciona todos los días? Es horrible. A mí humanamente no me entra en la cabeza, pero lo entendí cuando leí esto. La fidelidad es parte de su naturaleza. Es Él, Él es fiel. Amén. Es Él mismo, Jesús es fiel. Yo cuando veía películas o la serie que muestran a Jesús que lo llama a Judas, aún sabiendo que Judas le iba a ser infiel, Jesús compartía la cena con él, lo dejó sentarse, lo formó como discípulo, aún sabiendo que le iba a ser infiel. En Jesús estaba esta esencia del Espíritu Santo, ser fiel cuando son infieles. Yo con esto lo que te quiero animar es que creas, Dios está conmigo no por lo que pueda hacer, no porque hoy pude hacer un buen ayuno. Si hiciste un ayuno, lo disfrutaste, gloria a Dios. Clamaste a Él te va a traer bendición. Pero hay algo que tienes que separar. Dios está conmigo porque Él es fiel. Él siempre está conmigo porque Él es fiel, no porque pueda servirlo mucho. Y dicho de otra manera, si dejo de servirlo, Él se va a ir. Servirlo es un privilegio, servirlo es una bendición. Y eso va a llenar tu corazón, pero eso no hace que Él esté ahí. Él está ahí porque te ama. Y hemos confundido, esto se ha metido en nosotros. Si yo hago más, Él está. Si yo no lo busco, Él se va a ir. Si yo no lo busco, me pierdo ese placer de estar con Él y pierdo su bendición, su presencia ahí, disfrutarla, ¿me entienden? Pero Él no se ha ido, Él está ahí. Él es fiel, Él hizo un pacto, Él hizo una promesa y Él es fiel. Anoten, les leo el Salmo, me
me impactó esta palabra, Salmo 89, 34 y 35. Miren lo que dice: no olvidaré mi pacto. Esto es lo que hoy Dios te viene a decir. Yo humildemente creo esto, que hoy el Señor nos está hablando. No olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. ¿Qué quiere decir? Lo que Dios te dijo, Él no lo olvida. Él no lo va a cambiar, dice aquí. Una vez, miren esto, una vez he jurado por mi santidad y no le mentiré a David. No le mentiré a David. Ahora yo voy a sacar David y voy a poner el nombre de ustedes ahí. ¿Te imaginas, Juana? Hoy el Señor te está diciendo: no le voy a mentir a Juana, no le voy a mentir a María, no le voy a mentir a Paola, no le voy a mentir. Yo se lo juré, yo se lo prometí y ella lo va a tener. Mi presencia irá con ustedes. Amén. Eso es lo que el Señor nos está diciendo. Mi presencia irá contigo. ¿Por qué? Porque Él es fiel, porque es una promesa y porque Él hizo un pacto. Qué preciosa palabra. ¿Saben? Allí en Deuteronomio, si quieren buscarlo, ya estoy terminando. Deuteronomio capítulo 31. Cuando Moisés está por pasarle el manto a Josué y está por dejarlo como líder de Israel, luego Dios iba a llevárselo a Moisés. Él le dice una palabra a Josué y al pueblo y le dice: sean fuertes. Deuteronomio 31, 6 y 8. Sean fuertes y valientes. Traigo esta palabra para los que en esta semana quizás pasaron por estas pruebas. Han dicho: Señor, ¿estás o no estás con nosotros? Yo traigo esta palabra. Hoy vengo a levantarte en el nombre del Señor y decirte: tienes que ser fuerte, tienes que ser valiente, y te llamo a no tener miedo. Dice aquí: no teman, no se asusten ante esas naciones, por el Señor tu Dios siempre los acompañará. Siempre los acompañará, nunca los dejará ni los abandonará. Yo creo que hoy necesitamos oír esa palabra otra vez, aunque sea algo sencillo, pero entendí de parte del Señor, necesitamos oírlo. Nunca los dejará ni los abandonará. Qué cosa más fea sentirse abandonado. Y te voy a decir algo duro: un pastor te puede abandonar, pero Jesús nunca te abandonará. Nunca te abandonará ni te dejará. Dice el Señor mismo, versículo 8: el Señor mismo marchará al frente de ti y estará contigo. Nunca te dejará ni te abandonará. Y ahí hay dos cosas que quiero que guardes en tu corazón: no temas y no te desanimes. ¿Qué pasa cuando pensamos o creímos que Dios nos dejó? Viene desánimo y viene temor. Temor y desánimo. Temor y desánimo son el síntoma de aquel que siente o que ha creído que Dios lo ha dejado. La Biblia dice: nunca los dejaré y nunca los abandonaré. Las últimas palabras de Jesús, según Mateo, en Mateo 28, versículo 20, las últimas palabras de Jesús antes de que Él sea llevado al cielo fueron estas: les aseguro que estaré con ustedes siempre, siempre, hasta el fin del mundo. El que lo pueda creer, que lo disfrute. Esto es para creerlo, amén. Jesús, sus últimas palabras fue: les aseguro que estaré con ustedes siempre, hasta el fin del mundo. Hasta el fin del mundo. Lo que Él prometió, Él lo va a cumplir. Él lo va a cumplir. Él hizo pacto, Él hizo promesa que no te dejará. Yo no sé lo que estás pasando en este tiempo. Tal vez hay cosas que estás anhelando, esperando y no se han dado, pero yo traigo esta palabra de parte del Señor: no temas y no te desanimes. Él está contigo. Tal vez si hay silencio de parte de Él, tengas que hacer tu silencio también. Decir: Señor, aquí estoy. Si tú estás conmigo, yo quiero serte fiel. Yo quiero estar aquí contigo, quiero buscarte, quiero que me hables. ¿Por qué no pedirle: manifiesta tu mano? Pero mientras no lo hagas, yo estaré aquí. Y saben que yo creo que esto va a aumentar fortalecer nuestra identidad como creyente. Yo el otro día, esta semana, leía cuando los tres amigos fueron amenazados para ser tirados al horno de fuego. ¿Se acuerdan en Daniel? Y el rey les dijo: si ustedes no me adoran, van a ser arrojados al fuego. Y saben, me impacta porque ellos dicen: usted, rey, nos puede tirar aquí, pero yo quiero decirle algo: nuestro Dios nos puede librar. Él está con nosotros, estaban diciendo. Ahora, si no lo hace, no hay problema, vamos a morir por Él. Yo decía: wow, qué lejos que estamos de eso, Dios. Nosotros decimos así: Señor, si tú no me libras, yo dejo de seguirte. Así decimos, le amenazamos al Señor. Y estos muchachos, tranquilos. El rey le dice: adórenme. Mire, rey, usted haga lo que quiera, nosotros no podemos adorarlo, adoramos a Jehová. Si usted nos quiere tirar al fuego, tírenos. ¿Y sabe qué? Le voy a decir algo, no soberbiamente, pero le dice: nuestro Dios nos puede librar, ¿eh? Y de hecho el Señor lo hizo. Pero si no lo hace, nos vamos a la patria celestial, como dice el himno.
No tenían un problema. Yo quiero que hoy puedas de alguna manera, si se puede, sentirte confiado, como estos chicos, estos muchachos. ¿De dónde sacaron esa confianza? Ellos eran fieles y sabían que Dios era fiel con ellos. Y saben, cuando ellos entraron al horno de fuego, dice la palabra, después lo pueden leer en el libro de Daniel, entraron ahí y el rey vio no 3, vio 4. ¿Quién estaba ahí? El que es fiel. El que es fiel está contigo en el fuego. Y no solo va a estar ahí quemándose contigo, no, va a estar cubriéndote. Dice que no se les quemó ni un pelo, que salieron de ese lugar sin olor a humo. Yo no sé, dice que murieron los que lo arrojaron al fuego, pero ellos no. ¿Cómo empezó el mensaje? Si pasas por las aguas, yo estaré contigo. Si pasas por el fuego, yo estaré contigo. Yo estaré contigo. Así que no vamos a llamar que venga el fuego, no vamos a llamar que venga las aguas, pero si viene, Él está conmigo, amén. Él está conmigo. Fortalecete en eso. Si las cosas no se dan, las puertas no se abrieron, bueno, no se abrieron, el Señor está conmigo, habrá otra puerta, amén. Esa es mi fortaleza. Me está maldiciendo, me está insultando, me está persiguiendo, tengo un compañero de trabajo que me vuelve loco. Está bien, pero el Señor está conmigo, amén. Él me va a fortalecer, Él me va a abrir camino. Vamos a ponernos de pie y vamos a declarar, uno de los nombres proféticos de Jesús fue Emanuel, que significa Dios con nosotros. Dios con nosotros, amén. Así que vamos a adorar un instante con esta canción. Y vamos a creerlo. No solo quiero que lo entiendas, quiero que lo creas. Dios está conmigo, amén. Y declara, Emanuel, un instante.